Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a la comunidad, a atender diferentes situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros al 310-245-8548 en WhatsApp o también al 648-4820, nuestra línea directa. También lo puede hacer a través de mensajes en Facebook Live que estamos transmitiendo en este momento y por supuesto nos puede dejar su pregunta allí, la vamos a estar revisando para transmitir las inquietudes que ustedes tienen a nuestros abogados. Agradecemos especialmente a radioalternaonline.com que día a día se encarga de retransmitir este programa de 7 a 8 de la mañana. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante relacionado con los últimos acontecimientos que se vienen registrando en el país a propósito de las calenturas que se viven en los temas políticos. Sobre todo se ha visto mucho este tipo de señalamientos, ofensas a través de redes sociales donde se despachan sin ningún tipo de control. Pues bien, ya no va a ser tan fácil hacerlo, ya va a tener unas consecuencias y pues vamos a estar hablando sobre esta temática, también algo relacionado con Habeas Data, la protección de la seguridad de la información, así que ustedes van a tener una gran oportunidad de preguntar sobre todo este tipo de situaciones a nuestro abogado especialista. Por ahora voy a darle paso a la doctora Marlet Murcia. Bueno, ¿cómo siguió? ¿Ya mejorcita de salud? Ya mejor. ¿Sí? Mejor. Bueno, ayer no nos acompañó, ya hoy estamos bien. Hoy estamos acá al frente del cañón. Perfecto, abogada. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tocar un tema que ha generado mucha polémica. Como lo decía John, las calenturas, sobre todo en época electoral, han llevado a que a través de redes sociales se haya convertido en un lenguaje a veces obsceno, humillante, degradante entre las diferentes personas. Entonces la Corte Constitucional ha puesto, digamos, un tate quieto a este tema. Por ser un tema del orden constitucional, entonces hoy nuestro invitado nos va a dar luces sobre hasta dónde van mis derechos y hasta dónde los de los demás. Así es, y para eso está con nosotros el abogado Julián Fernando Duarte. Él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y será el encargado pues de dar la luz y la vía. Vamos a hacerle todas las preguntas correspondientes a esta situación que se está viviendo en nuestro país. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por la invitación a este gran y prestigioso programa. Vengo hoy con el mayor cariño a acompañarlos y dar a conocer este tan importante derecho fundamental. Bueno, abogado, para empezar tenemos una nota contexto a propósito de esta temática y lo que se ha estado viviendo en Colombia, las calenturas en redes sociales. Este es el BTR. Tras varias tutelas de personas que denunciaron verse afectadas por publicaciones en diferentes plataformas, la Corte Constitucional hizo una serie de precisiones sobre la forma como los ciudadanos están utilizando las redes sociales. Pues bien, a pesar de primar el derecho a la libre expresión, existirán algunos casos puntuales en los que las personas podrán acudir en defensa de su buen nombre y dignidad. Según la Corte Constitucional, la intervención o no de la justicia debe basarse en ciertos criterios: el contexto en que se emite el mensaje o se hace una publicación, la magnitud del daño, el contenido del mensaje, el impacto, el alcance que obtuvo en redes sociales o el medio difundido, el número de reproducciones que tuvo, la periodicidad y tiempo de las publicaciones. Bueno, abogado, entonces empecemos hablando de esta situación. Infortunadamente se ve mucho en esta época electoral los insultos, los señalamientos, lo que algunos consideran calumnias, lo que otros consideran verdades, se despachan a diestra y siniestra y pareciera que no existe ningún tipo de control. Dependiendo de quién haya dicho qué, pues esto termina impactando fuertemente, bien sea a un grupo de personas o a toda una comunidad en contra de quien es señalado. ¿Qué ha pasado con esta temática? ¿Cómo termina afectando a los ciudadanos? Y pues, ¿qué ha dicho la Corte al respecto de esto que se está viviendo en nuestro país?
John, es muy importante establecer que la semana pasada, para el día jueves, la Corte Constitucional en sala plena se reunió y dio unos lineamientos jurisprudenciales para proteger este derecho a la libre expresión o a la honra de los ciudadanos. Es una ponderación de derechos que se han venido vulnerando a diestra y siniestra. Las personas creen que pueden escribir libremente en una red social y están afectando a otras personas. Por eso la Corte Constitucional le va a poner un freno o le puso un freno la semana inmediatamente anterior. Hay una sentencia de la Corte que es la T-155, que es de meses anteriores, que se fue aplicada y fue dictada para la semana anterior en 3 tutelas, que da el lineamiento como tal, y así nos permite en su expresión ponderar cuándo se afecta o cuándo no se vulnera un derecho fundamental como es a la honra y al buen nombre. Lo que la Corte hace es dar unos lineamientos para la ponderación, porque en este caso tenemos a 2 derechos fundamentales enfrentados. Tenemos enfrentado el derecho a la libertad de expresión, derecho fundamental, muy necesario en toda democracia, y tenemos enfrentado el derecho a la honra, al buen nombre, incluso un derecho que está ahora en boga, relativamente nuevo, y es el derecho al olvido. ¿El derecho al olvido? El derecho al olvido. ¿Y eso cómo funciona? Pues eso también lo ha desarrollado la Corte, y es que las personas pueden haber cometido errores en su vida, pueden haber estado incursas en situaciones hasta delictivas, pero después de que han purgado sus penas, han pagado sus condenas, tienen derecho, por ejemplo, a que esa información sea bajada de redes sociales. ¿Por qué? Porque existe también un derecho al olvido. Bueno, abogado, y en toda esta situación, vemos en las diferentes redes sociales, todo el mundo se trata de ladrón, de pícaro, de violador, de asesino. ¿Ese tipo de conductas van a ser señaladas, van a ser juzgadas? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Corte Constitucional ha expresado su carácter de darle prioridad a la libre expresión. ¿Por qué? Hoy todos somos comunicadores, hoy todos somos periodistas, hoy todos podemos expresar una noticia, podemos expresar una voluntad mediante una red social. ¿Así no está soportada en nada? Ese es el fondo. Ajá. Nosotros debemos soportar todo lo que escribimos. A veces airadamente expresamos en una mala conducta o expresamos de una mala forma una expresión hacia otra persona que la vulnera, le daña su buen nombre, su honra. La humilla. La humilla, la llena de tal humillación que esa persona le es imposible vivir a ella y a su familia y a su entorno. Entonces, por esto la Corte Constitucional, mediante el estudio de unas acciones de tutela, va a discrepar sobre unos lineamientos para que los jueces constitucionales, que son los jueces de tutela, donde uno puede ir a reclamar el derecho a la honra, al artículo 15 de nuestra Constitución Política, donde el juez va a tener una herramienta, toda vez que el legislador, que es el Senado de la República, no ha legislado una ley que le permita, una ley estatutaria que le permita ponderar este tipo de derechos encontrados. Entonces, la Corte Constitucional muy sabiamente adoptó la sentencia T-155 del 2019 y los lineamientos que expresó la semana inmediatamente anterior. Muy bien, abogado, vamos a recibir llamada de nuestros televidentes. Gustavo Suárez se encuentra en línea. Gustavo, ¿cómo le va? Buena tarde. Aló, Gustavo. Bueno, ya retornaremos con Gustavo. Me envían una pregunta a través de WhatsApp, abogado. Bien. Dice, ¿qué ocurre cuando por medio de una transmisión en vivo, en un Facebook Live, aquí hablan puntualmente del alcalde, hace afirmaciones, ofensas e insultos sin tener las pruebas, solo por juicio hace afirmaciones ofensivas a diversas personas? ¿Qué ocurre en ese caso y cómo lo ve la ley? Bueno, es importante expresar que hay unos lineamientos por los cuales la Corte estableció estos parámetros para la afectación de un derecho fundamental. Ahí hablan de un administrador, un ejecutivo de un municipio, donde a través de un Facebook Live, que tiene infinidad de seguidores, podrá tener
5.000, 6.000 repeticiones, reproducciones de este canal o de este video y podrá injuriar a una persona. Pues primero está inmerso en un delito penal que es la calumnia y la injuria. Segundo, le está dañando o le está vulnerando la honra a esta persona. Al perjudicarle la honra mediante una acción de tutela, esta persona podrá reclamarle al juez de tutela que le elimine la información que hoy se encuentra o que está divulgando. Y futuramente podrá tener una reparación por parte de la administración si le fue vulnerado un derecho fundamental y si le fue vulnerado su buen nombre. Bueno, la eliminación de cualquier tipo de información que se haya liberado, háblese de video, háblese de imagen, en este momento es prácticamente imposible. Sí, pero ya la tutela está fallando en estos temas. Nosotros tuvimos aquí en el canal hace unos días un tema de esos, alguien que solicitó por medio de la acción de tutela que bajáramos una información que sobre él se había publicado, un caso que había ocurrido hace varios años, y él estaba ahora, después de varios años, solicitando que esto se bajara de las redes sociales. Entonces el juez de tutela ampara el derecho al olvido. O sea, él cometió un error, él tuvo una dificultad, pero pagó una pena por eso y ordenó a varias redes sociales, a varios portales web, que retiraran sus publicaciones. Contra el canal Tro la tutela no procedió porque nosotros ya de oficio, digamos, habíamos dado de baja la información. Ok, bueno. Es importante también resaltar lo que nos manifiesta nuestra doctora, es que esta opción de olvido se da para cuando hay una pena cumplida, cuando realmente la persona actuó o tuvo una falla en su comportamiento humano y fue condenado y esta persona ya purgó o ya tomó la condena, ya la realizó y hoy quiere que se olvide ese episodio de su vida. Hoy también los jueces de tutela nos permite eliminar una información tan solo protegiéndole el derecho a esta persona de no ser revelada su información personal. Es muy importante este paradigma. Abogado, hay una situación que se presentó hace poco tiempo donde se habló de una mujer que aparentemente había asesinado a su hijo. Esto sucedió en el Valle, si mal no recuerdo. Allí la situación fue que colocaron la foto de una persona que no tenía nada que ver con esa situación. Esta persona en este momento, ¿cómo hace para quitarse ese estigma de cualquier cantidad de personas que simplemente lo único que vieron fue la información y compartieron esta temática? ¿Cómo se protege y cómo la ligereza en la publicación termina condenando a quienes la hicieron? Es claro, se ha presentado en muchas ocasiones este ejemplo. Hoy, mediante una acción de tutela, un juez le puede amparar y ordenar a la red social que está reproduciendo eliminar esta información. Es fundamental que esta persona lo haga. ¿Por qué? Porque va a vivir de sujetos, de señalamientos por parte del público en general. Acá habla de las ponderaciones, hay unos lineamientos. La utilización de una foto y escribir un comentario, por ejemplo, injuriarlo de ladrón, sin ser el juez natural de esa persona, es una violación a su honra y a su buen nombre. Pudo haber sido que esta persona hubiera cometido la conducta, porque está por probarse, porque su juez natural no lo ha condenado a esa violación, o no lo ha condenado por la violación de su comportamiento. Pero esa persona tiene derecho a su buen nombre antes de ser condenada, antes de que se compruebe que él ha cometido un delito. Es importante que él coloque la acción de tutela y la pueda descargar de la red social o de cualquier medio de comunicación. Claro, es que eso es algo que está ocurriendo. En nuestro derecho existe la presunción de inocencia, es algo que está establecido en nuestra Constitución, o sea, nadie puede ser acusado, nadie puede ser hasta que no sea declarado culpable
por un juez de la República, o sea, por el juez natural, como dice el abogado. Pero esto es algo que ocurre y entonces esa presunción de inocencia se está convirtiendo en presunción de culpabilidad. Entonces ya no se presumen que las personas sean inocentes, sino que por el contrario, con todas esas publicaciones, lo que se presume es que son culpables. Entonces estamos transgrediendo nuestro derecho constitucional, los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución política. Bueno, vamos con una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Nos dicen, ¿qué hacer, abogado, cuando alguien accede a mi información para luego ofenderme o insultarme o hacer acusaciones? ¿Cómo puedo denunciar por acceder a mis datos de manera irregular o no autorizada? Muchas gracias. Bueno, esto, pues, la pregunta tiene dos contextos. Primero, que quién accedió a sus datos. Segundo, la utilización que le están dando. Y tercero, cómo los obtuvo. ¿Sí? Para el caso de hoy, podemos hablar que la utilización de unos datos o datos sensibles, como lo dice la ley 1581 del 2012, le afecta y le vulnera el derecho a la buena honra. Pero también debemos investigar. Bueno, ¿cómo debe mandar? Debe mandar ante la Fiscalía General de la Nación por calumnia o injuria. Es una denuncia querellable donde se tendrá que probar que fue injuriado y calumniado. Pero también puede ubicar quién fue la persona natural o jurídica que irresponsablemente le entregó los datos sensibles o información sensible que existía almacenada en un banco de información. Eso se está viendo hoy enormemente. A uno lo llaman de la tarjeta de crédito, que le ofrecen un producto por una llamada telefónica y lo estafan, le ofertan algo que no le van a cumplir. Pero ¿quién les entregó los datos a ellos? Hoy por hoy es una estafa de menor cuantía, de menos de un salario mínimo, que no se va a tener no va a tener una agilidad procesal dentro del ente encargado para investigar esta situación. Pero sí debemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que nos ayude a investigar quién les entregó la información. Claro, y a sancionar, porque, por ejemplo, los datos de las tarjetas de crédito. Llaman a una persona, le dicen, tenemos su información, su tarjeta de crédito número tal, no sé qué, complete los datos. ¿Quién les ha dado esa información? Obviamente debió salir de la entidad financiera. Entonces es necesario acudir a la superintendencia. Ahora esto se puede hacer por internet. La superintendencia tiene unos portales muy amigables donde se pueden instaurar este tipo de denuncias porque necesariamente nos han violado nuestros derechos y la información con toda esa minucia debe haber salido de la entidad financiera. Pues es que nos están preguntando a propósito de eso, dice, mire, me están llegando mensajes de texto con ofertas comerciales o me llaman de bancos a ofrecerme tarjetas de crédito. ¿Esto está permitido que me llegue este tipo de información? No está permitido. Si uno previamente, la persona o el usuario debe haber dado un consentimiento de uso de sus datos personales, datos sensibles, que se ha venido viendo. No siempre es una entidad financiera, porque las entidades financieras son muy acuciosas en estos temas. Es posible que servidores de empresas de vigilancia privada, de conjuntos residenciales, de propiedades horizontales, que hoy por hoy no han venido acatando la ley 1581 y siguen manipulando datos. Si uno llega a las porterías o a las guardias o a las entradas y coloca su huella, le toman una fotografía y le escanean toda la información del documento de identificación personal que es su cédula. Y peor aún, cuando hacen esto con menores de edad. Es importante que los conjuntos residenciales y las propiedades horizontales entren a establecer ya un proceso de seguridad en la información. ¿Por qué? Porque ya se han visto sanciones por parte de la superintendencia en Bogotá por encima de los 78 millones de pesos. Este año, para el mes de abril, el edificio Carrera Séptima en Bogotá fue sancionado por ese valor. ¿Por qué? Por no cumplir con un lineamiento a la protección de los datos sensibles de los registros de la información. Entonces es muy importante también aclarar que no siempre
la información la vende una entidad financiera. Pero estas personas que están dedicados a estafar y bueno, a negociar sobre la información que ellos tienen, la están obteniendo de una forma ilegal. Claro, obviamente cuando yo digo que ha salido de una entidad financiera, pues no es la entidad financiera la que la suministra, Sí, claro. pero sí la entidad financiera debe tener todos los protocolos y todas las políticas, porque ahora se exigen políticas de protección de datos para que no se filtre esta información, porque pues en todas las entidades trabajan personas que en determinado momento pueden cometer, digamos, estas irregularidades. Bueno, antes de continuar con esta importante información de lo que estamos hablando acerca de este manejo de la buena honra en las redes sociales, los insultos y cuáles son sus derechos, abogado, me acaban de preguntar, dice, bueno, con respecto a los mensajes de texto, ¿cómo se valida o a quién, ante qué ente se denuncia? Porque me pasó una situación similar al tema comercial, pero ahora en época política. Y es que están llegando mensajes de varios candidatos de diferentes aspiraciones a gobernaciones, a alcaldías, a consejos, pero llegan en nombre supuestamente de ese candidato. Pero ¿cómo saber que si lo están haciendo o en el momento de yo colocar la denuncia no se vaya a argumentar que eso no tuvo nada que ver y se quede simplemente en un tiro al aire, en un disparo al aire? Sí, claro. Muchas personas están viviendo hoy esta situación. Están cansadas que les llegue información pues que no es conveniente, ni que ellos han autorizado para recibirla. No tan solo de campañas políticas, también de campañas publicitarias de los centros comerciales. Estas malas conductas del manejo de la información deben ser denunciadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así sea de una campaña o una candidatura política o de un centro comercial o de la empresa X, la empresa Y, donde le quiera vender a usted una información sin usted querer estar en esa base de datos. Por otra parte, usted puede hacer el derecho a réplica pidiéndole a esta campaña publicitaria que la elimine de esa base de datos la cual usted no quiere pertenecer. Puede ser que en determinado momento usted hubiera dado la información, pero usted no autorizó expresamente la utilización de esos datos para datos comerciales. Entonces es importante que las personas hagan la réplica antes de denunciar para no congestionar tampoco el aparato judicial o una superintendencia. Primero, hacer la réplica diciendo, por favor, elimíneme de esta lista, de esa base de datos a la cual no quiero pertenecer. Ok, vamos a atender al señor Lenin, que se encuentra en línea. Caballero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Lenin, ¿cuál es su inquietud? Bueno, ¿qué tan efectiva es el denuncio por injuria y calumnia? ¿Sí vale la pena interponer ese recurso? Y segunda pregunta, ¿hay algún tipo de indemnización por daño moral sobre lo que tiene que ver con el daño al buen nombre? Muchas gracias. Saludos especial para Julián. Bueno, señor Lenin, muchísimas gracias por consultarnos a esta hora de la tarde. ¿Es efectivo o no es efectivo? Claro que sí, al ciudadano, el señor Lenin, es totalmente efectivo. Tenemos que ser creyentes de nuestro aparato judicial, tenemos que creer en nuestra Fiscalía General de la Nación, en nuestra rama judicial, que van a hacer el trámite efectivo a una denuncia de injuria y calumnia. No podemos seguir permitiendo, ni estos entes van a seguir permitiendo que las personas sigan vulnerando derechos fundamentales, como es al derecho a la buena honra, es el artículo 15 de la Constitución Política. Y yo como constitucionalista quiero seguir luchando porque esto se siga protegiendo a cada una de las personas o a los ciudadanos que un desinteresado o una persona a comportamientos negativos le dañe su honra y su buen nombre. Y claro que sí, sí pueden haber reparaciones posteriores por daños morales, perjuicios ocasionados. Esto ya es ante un contencioso, si es por parte de una administración municipal o será hasta ante un juez del ordinario quien le tase a usted o le valore económicamente. ¿Eso da cárcel? ¿Cuánto es? Sí, ¿Eso da cárcel? claro que sí, la injuria y la calumnia tiene pena de prisión.
En este momento, ¿y de cuánto es la pena? Podríamos hablar de 3 a 6 años de 3 a prisión. 6 años. De 3 a 6 años. Y en el caso de quienes lo están haciendo a través de redes sociales, hablemos puntualmente, si usted quiere ver una red caliente en esta época electoral es Twitter. Y usted ve la cantidad de señalamientos que entre unos y otros se hacen. Ahí pues, el aparato judicial definitivamente se va a congestionar si hacemos todo este tema, pero ¿ellos entrarían dentro de ese rango de los 3 a los 5 años o hay otro tipo de penas? John Jairo, claro que sí. Cada vez que usted injurie o calumnia a una persona, está cometiendo una condición tipificada en el Código de las Penas. Está cometiendo una conducta punible y por tanto tiene una pena. Una pena. Ajá. Al igual, estos son delitos querellables. En primera instancia se puede hacer una conciliación y se llega a un acuerdo entre las partes a donde se puede reparar directamente a la víctima de esa injuria. Pero si no se llega a un acuerdo, se debe ir a un proceso judicial donde un juez dirimirá el conflicto en derecho y le otorgará, si sale culpable la persona que hace la acusación o hace la injuria, si sale culpable, el juez le tendrá que otorgar una pena privativa de la libertad o, en su efecto, una pena donde esta persona va a quedar marcada con este antecedente y va a tener que responder ante un centro penitenciario. Perfecto, abogado, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Muy bien, seguimos en Actúa en Derecho, tenemos una llamada del señor Carlos, está en línea. Don Carlos, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia de tan importante programa. Don Carlos, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? No, es una cosita para concretar lo que acabó de decir el anterior persona que llamó, el señor Lenin Hernán. Sí. El señor Lenin Hernán que acabó de llamar. Es una pregunta. Cuando a usted le ponen un denuncio, esa persona le dice que es por injuria y calumnia, pero esa persona lo está calumniando a uno, donde uno tiene las pruebas de un juez que lo sacó a usted diciendo de que absolutamente en el proceso que tenía sale inocente y que lo tienen que reintegrar en su buen nombre y indemnizar a esta persona que le abre a uno un proceso en la fiscalía, uno también lo puede demandar, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, por su inquietud. ¿Se puede o no contrademandar? ¿Podríamos llegarlo de alguna manera? Don Carlos, claro que sí. Usted puede contrademandar porque usted tiene el derecho a la réplica, tiene el derecho a la contrademanda, a cuidar su buen nombre. Y por eso esto es un delito querellable que le permite, mediante una conciliación en primera instancia ante la Fiscalía General de la Nación, acordar y mirar y tasar si realmente usted está siendo injuriado o calumniado. Pero también puede usted contrademandar en ese mismo lugar o en ese mismo escenario, expresando y demostrando que usted no es lo que se expresa por parte de otros ciudadanos, que usted, su juez natural, le dio la libertad y le dio la consagrada fe que usted no cometió dicha conducta. Mire, acá nos preguntan algo importante frente a lo que es la libre expresión y frente a lo que se considera ya un abuso con respecto a una persona. Dice, si por redes sociales se publica la foto de una persona que tiene una relación extramatrimonial y se tienen pruebas de ello, ¿eso es libre expresión o pasaría a algo procesal? Es que aquí, ahí está el hilito, ¿no? Sí, porque para que sea algo punible, Sí. no la conducta extramatrimonial, esa no es punible. Ajá. Pero para que se convierta en punible tendría que ser mentira, ¿cierto? Sí. Entonces, si a mí me están acusando de tener una relación extramatrimonial y yo puedo comprobar que eso no es cierto, yo tengo derecho a demandar por injuria y calumnia, ¿sí? En ese caso. En ese caso. Pero si a mí me publican que yo tengo una relación extramatrimonial y es cierto, ahí nos salimos de la esfera del derecho penal, ¿sí? Ahí estamos en la buena honra, en el buen nombre, pero nos salimos de la esfera del derecho penal porque es que esto no es una conducta punible, ¿cierto? Será moralmente incorrecto, éticamente, en fin, todo lo que usted quiera, pero no es una conducta punible. Entonces, se quedaría en el escándalo y en la afrenta, pero si es cierto, yo no puedo demandar a la persona que
que me está publicando. Pero entonces eso no es libre expresión. ¿Qué ve la corte, qué ven los jueces en este caso? Ahora hay que ponderar. Sí. ¿Por qué? Porque tendremos que mirar la foto y tendremos que mirar qué dice la publicación. Ajá. Porque si puede ser una foto, un video en la intimidad con la pareja extramatrimonial, se puede decir así, tocará mirar quién grabó ese video o quién tomó la fotografía y ella si lo autorizó o no lo autorizó. Sí, porque es un Toda atentado vez que- contra la intimidad Claro. de esa persona. Y ahí su buen nombre se afecta. Se afectan muchos derechos. Entonces hay que mirar, eso es muy caucioso y se tendrá que observar paso a paso qué se está vulnerando y qué no. Pero ahí sí, abogado, permítame, el buen nombre, yo soy el primero obligado a cuidar mi buen nombre. Entonces, si yo tengo una relación extramatrimonial y me la publican, yo di, digamos, papayita con mi buen nombre. Entonces no es culpa de la persona que está publicando, porque la relación extramatrimonial existe. Ahí los jueces tendrán que ponderar, ¿cierto? Tendrán que ponderar el derecho. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tienen o no tienen derecho de hacer esa Es publicación? que ahí es donde la Corte entra a ponderar. ¿Por qué? Porque sí, dice el abogado, hay que mirar qué clase de video es, hay que mirar qué clase de foto es, si ya invadieron su privacidad. Ajá. Pero si usted es una persona que anda tranquilamente con su novia, siendo casado por todos lados, qué buen nombre está cuidando. Claro ¿Cierto? que sí, Hay una pero- ponderación de derechos. Pero ahí es parte de la libre expresión de comunicar o poder expresarse ante una red social o por internet. Porque esto no se ve en los canales de televisión o en los medios de comunicación, no se ve muy seguido. En los canales previamente le hacen la llamada a la persona a la cual van a acusar. Parte y contraparte Sí, buscan. Ajá. ahí se hace el tema periodístico. Pero en la red social no hay un tema a la réplica. Por eso es importante lo que en la semana pasada ocurrió en la Corte Constitucional, porque ahí nos dice, hay publicaciones, no es lo mismo hablar en una fiesta que hablar en una red social donde usted tiene 5.000 seguidores, o donde van a replicar o van a mirar. O sea, mirar el impacto que va a tener. 20.000 personas. Usted en una fiesta hay 10 personas. ¿Y eso lo van a tasar? ¿Eso está tasado? Claro. ¿Cómo hacen para decir, vea, usted generó una publicación que llegó a más de 20.000 personas? No, esta llegó a 5.000. ¿Cómo van a pesar eso? Dependerá Esa del sí. material probatorio que Claro. se allegue. Ajá. Ahí es la habilidad del abogado, de la parte demandante, en recaudar esta información. Pero sí, son los lineamientos que la Corte le ha dado hoy a los jueces de tutela para que ellos ponderen y digan, ¿es libre expresión o es un daño a la honra y el buen nombre? Es la forma de ellos tasar, decir, sí, usted le deshonró a esta persona, usted humilló a esta persona, usted le hizo una vida imposible con ese comentario. Es diferente cuando usted abre una red social y lo miran 10 personas o un grupo de WhatsApp que son 15 personas y nadie lo replica. A diferencia a un Facebook Live donde hayan 1.300 personas, 1.500, 2.000 personas viéndolo en vivo y esa reproducción a través del tiempo se haya más de 100.000 reproducciones, donde a usted le va a afectar, donde usted lo van a señalar en la calle, en la vía pública, a usted y a su familia. El asunto es tan delicado que la Corte misma ha dicho que hay eventos en los que no es bueno hacer la rectificación. ¿Por qué? Porque eso sería revictimizar a la persona. Entonces también eso lo van a ponderar, ¿cierto? Porque sí, qué tan bueno es que por la rectificación yo traiga una situación y la ponga nuevamente en la Visible, palestra, en ajá. contexto. Entonces también eso se va a ponderar. Como decía el abogado, esto para los jueces de tutela va a ser algo bastante complicado porque esta sentencia lo que hace es decirle que usted tiene que ponderar, usted tiene que equiparar, usted tiene que equilibrar para decidir. Y eso pues es bastante complicado. Mire, nos dicen lo siguiente. Quisiera saber si insultos, amenazas y acoso por uno o varios Facebook, imagino personas de Facebook, por parte de la expareja de mi marido,
tiene algún tipo de delito. Si es considerado esto como algún tipo de delito, ¿cuál sería y a qué entidad me debo dirigir? Ya que el acoso es bastante. La bloqueo por un lado y lo hace por el otro. Mil gracias. Bueno, esto sí es claramente una tipología penal, ¿sí? En primera instancia, está dañando, está transgrediendo su libertad y está vulnerando a su libre desarrollo. ¿Por qué? Porque la está insultando y la está amenazando. Usted lo primero que tiene que dirigirse ante la Fiscalía General de la Nación y instaurar esta denuncia. ¿Para qué? Para que la Fiscalía sea el encargado de investigar y de protegerle a usted sus derechos. Por otra parte, es importante que las personas sepan que las relaciones, ¿qué le podría decir? Las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación son fáciles de establecer y podrá usted convocar a la otra persona. Pero, como ella hablaba de varias cuentas, ahí es a donde se complica esta situación y la forma de investigar por parte de la Fiscalía General de la Nación y por la SIGIN, por la Policía de Investigación. ¿Por qué? Porque no va a tener claridad que es la expareja o no. Ese es el dilema que hoy se ha visto en las redes sociales, que hay muchos perfiles falsos donde desde esos perfiles amenazan, calumnian, discrepan y cuando se van a realizar las investigaciones no logran dar con el paradero. Pero es claro que hoy la policía y la fiscalía se han especializado en este tipo de delitos informáticos y están llegando a los computadores, a las matrices donde se origina este tipo de noticias. Claro, porque es que algo que tienen las redes y eso es que dejan una trazabilidad, dejan un rastro. Entonces, la Fiscalía ha avanzado mucho en ese tema y se ha especializado, como dice el doctor, para llegar a la fuente de esa publicación, por ejemplo. Muy bien, vamos a atender al señor Jorge Armando, que está en línea. Don Jorge, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, señor. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias. Cuéntenos. Está hablando el doctor algo de la fiscalía. Yo tuve un problema con una hija mía que ya tuvo un novio. Entonces el novio pues tuvieron su intimidad y todas las cosas. Y él publicó todo lo que hicieron. Él la grabó, entonces ya se cuenta. Después de que terminaron, él la subió al Facebook. Hemos dicho eso que habla que perra, no sé qué, Y es más, fue una vez a la oficina, la agredió, le pegó. Después tuvo ya otro novio, la siguió y entonces le pegó una puñalada en la espalda. ¿Sí? Estuve en la fiscalía y todas esas cosas, lo citaron y todas las cosas. Y lo de las fotos que él subió, todo eso de Facebook, ya la fiscal dijo que hacemos que tumbaran eso ya, porque eso no se presentaba, el tipo no cayó nada, él tuvo detenido, todas esas cosas. La medicina, la clínica votó 10 días, pero que si la medicina legal votaba 20 días, era para apresarlos y todas esas cosas. Y sí, la medicina legal votó 20 días y todas esas cosas, pero se llevó allá a la fiscalía y dijeron, no, eso ya van para afuera, eso ya no tiene nada que ver, eso aquí, y nunca me solucionaron nada, y me sacó, y el tipo anda por ahí y todas las cosas, y es con amenazas y todas las cosas, y ya como le digo, él publicó todo lo que tuvo en intimidad, y eso relajaba que la perra del barrio no sé qué, la perra de no sé por dónde, que bueno, un poco de cosas, y ahí la fiscalía no me soluciona nada. Tuvimos una agarró fue con la fiscal allá porque todas cosas, que eso iba a darle cuidado a los papás, que todas las cosas, y como yo le dije, mire, usted con los hijos te portas para adentro, te portas para no sé con quién se encuentran, con quién se juntan, y todas las cosas. Pero el tipo prácticamente, y como yo le dije, así como si fuera protección de delincuentes, porque a uno no se soluciona nada de todas las cosas, y el tipo está tranquilo, no pasando nada, hizo lo que hizo, y como le digo, tenía 3 meses cuando ella me la apuñaló, casi me la jode, y todas las cosas, y no pasó nada. Entonces, aunque eso fue en el 2017, ¿sí? Tanto ya que toca el tema eso, que si se publica, que si todas las cosas, entonces... Don Jorge, muchísimas gracias por su intervención. Mire, este tipo de aportes, abogado, de situaciones ya vivenciales, propiamente de una situación que estuvo relacionada a su hija, denuncia mucho la gente precisamente en cuanto a la efectividad por parte de, en este caso, la Fiscalía, o la ligereza con que se toman situaciones donde evidentemente están las pruebas, están las situaciones, pero pues no pasa nada. Por eso le preguntaba
si verdaderamente el tema de denunciar por injuria y calumnia está siendo efectivo, están tomando medidas en el país o eso se está quedando simplemente en la congestión del sistema como tal. Antes que todo, quiero decirle a don Jorge que siento lo ocurrido o lo que le sucedió a usted y a su familia. Es importante que la Fiscalía conozca esto, lo que usted nos acaba de expresar, porque nosotros no podemos permitir que un funcionario o una persona que trabaja en la Fiscalía General que no sea atento a sus obligaciones de investigar, de llevar a cabo una investigación seria, la gente piense que un órgano tan importante para nuestro Estado esté siendo o esté vulnerando los derechos de una persona y de su familia. Hay unas acciones donde usted podrá reclamarle al servidor público que no le atendió o que no hizo una investigación pertinente para llegar a una conclusión o a una verdad verdadera sobre el tema o la violación de los derechos o los perjuicios que le ocasionaron. Es una acción disciplinaria. Le recomiendo que interpongan una acción disciplinaria ante el servidor público que le ocasionó este perjuicio. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la seguridad que esta persona fue la que le publicó, la seguridad que esta persona fue la que la apuñaló, la seguridad que esta persona la ha venido amenazando, es una persona que es un psicópata que usted debe, y la Fiscalía General, junto con un juez, deben condenarlo, toda vez que las pruebas estén en contra de esta persona. Por eso le recomiendo esto. En Colombia se está tramitando, creo en este momento, un proyecto de ley presentado por nuestro exgobernador de Santander, Richard Aguilar, precisamente sobre este tema, la pornovenganza. Entonces, porque una cosa es el tema de publicar en redes diferente información y otra cosa es utilizar una relación que se tuvo con una persona para realizar una venganza. Se le ha denominado la pornovenganza y tendría pena de prisión hasta de 8 años. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos frente a un delito de injuria y calumnia, porque lo que sucedió es verdad, ¿cierto? Aquí estamos frente a otro tema y es ¿para qué están utilizando esa información? Entonces, esto está en un proyecto de ley, no sé en qué va exactamente, pero incluye como nuevo delito la pornovenganza y tendría hasta 8 años de cárcel. Tenemos una llamada en línea a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Marcela. Marcela, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Acerca del tema de injuria que están tocando el día de hoy, a mí se me presenta actualmente en este momento y pues uno no se anima a poner lo de la denuncia o decir porque uno siente que no pasa nada. Mi jefe superior en el cargo que estoy actualmente decide tocar un tema delicado de mi cargo en una cafetería de la empresa, donde habla de temas sueltos y deja mi nombre entredicho por productos perdidos o por desobediencia de alguna orden que ella me dio. Sí. Donde actualmente se deja mi nombre entredicho, donde todo el mundo da a entender que me robé, que se perdió, que todo. Ya aclarado, viendo a descargos y todo, donde se aclara que el producto ahí está, ella dice, bueno, pues lo importante fue que se solucionara, pero entonces importa el derecho de ella o de ellos como empresa a dar solución. Ay, qué pena, no, si apareció el producto, ya no hay inconveniente, pero entonces, como yo le explicaba a ella, yo me quito la camisa de la empresa y soy un ser humano que tengo derechos, pero quedó entredicho mi nombre y mis derechos fueron como vulnerados. Entonces yo digo, si pongo la tutela o para el buen nombre que ella, ¿qué puede hacer? O la ley que me ampara a mí. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por haberse comunicado con nosotros. Mire, ella dice, pues no denuncian porque veo que no pasa nada. Y en este caso termina siendo algo dentro de un ecosistema empresarial. ¿Qué debe hacer Marcela en este caso?
Bueno, Marcela, su caso es muy conocido y muy repetitivo a nivel nacional e internacional, creo yo. Los jefes no tienen cuidado con la información que revelan en lugares públicos a través de procesos que se están llevando a cabo dentro de la empresa. Por otra parte, muchas personas como usted tienen miedo de denunciar por perder el trabajo. ¿Por qué? Dicen, si yo denuncio a mi patrono me despide. Tercero, usted tiene un ministerio que le protege ese tipo de derechos, es el Ministerio del Trabajo. Y podrá usted, ante la Fiscalía, instaurar una injuria y una calumnia por parte del administrador, representante legal, gerente, dueño de la compañía en la cual usted labora. Ellos son sus jefes, pero no son sus dueños. Es importante aclarar eso. La esclavitud en Colombia fue abolida. Nosotros tenemos derecho a nuestro buen nombre por parte de nuestros superiores e inferiores a respetarlo y hacerlo respetar. Entonces es importante que usted haga esas denuncias, podrá hacerlo también en el Ministerio del Trabajo para que le hagan un seguimiento a estas conductas que su jefe está cometiendo el día de hoy o a estos días. Abogado, me estaban diciendo, en el caso del señor que llamó con el problema de su hija, si ve que la fiscalía no está funcionando, ¿se demanda al fiscal? Al fiscal no es que se demande al fiscal, se le inicia un proceso disciplinario interno dentro de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y eso funciona? Claro que funciona. O sea, ¿cambian al fiscal y ponen a alguien que tenga como mayor atención en lo que están denunciando? Claro que lo debe hacer. La Fiscalía, los fiscales tienen una jerarquía y tienen unos jefes también. Ellos no son omnipotentes, son personas que están sobrecargadas de trabajo, eso sí lo quiero dejar claro. Son personas que tienen cantidad de negocios andando y investigaciones por esclarecer, pero deben darle resultados y deben agotar todos los mecanismos en cada uno de estos negocios o cada una de estas denuncias que presenta la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no pueden permitir que se le vulnere a una sola persona un derecho fundamental como lo que le vulneraron a esta señorita. A esta hora se conecta con nosotros Guillermo. Guillermo, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Resulta que yo veo la televisión y veo mucho el programa de ustedes. Sí. Y pasa lo siguiente, que yo veo personas importantes del país que son como, por decir, políticos y gente de alta alcurnia en nuestro país, insultándonos, hablando mal, teniendo antecedentes penales que no se han podido comprobar, pero que son ciertos porque la justicia es muy atrasada y no llega a investigar como debe ser a esas personas. A las personas que tienen fueros parlamentarios y cosas de esas nos ofenden a menudo por televisión. Nosotros no podemos soportar eso. Eso es demandable. Yo quisiera demandar a esas personas que nos vienen insultando por la televisión, que se aprovechan de sus capacidades políticas. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias, don Guillermo, por su inquietud. ¿Demandable o no demandable? Totalmente demandable, don Guillermo. Don Guillermo, si le vulneran a uno un derecho, uno tiene la oportunidad de ir ante el juez natural a que le aclare y que condene a la persona que le está vulnerando este derecho. Y si es un parlamentario, si hace parte de un poder legislativo, si hace parte de un poder ejecutivo, si es una persona pública que está encobijado o está llevando el traje de una institución, usted tendrá derecho a un futuro, a una reparación por parte de esta entidad. Y es que el tema de ser funcionario público inmediatamente ya le da otra responsabilidad adicional, ¿no? Claro, ya conlleva otro tipo de responsabilidades. No puede estar por ahí difamando y generando y contra un ciudadano, y el ciudadano pues en lo que en el ambiente se dice, pues como es el doctor lo van a favorecer y yo soy un ciudadano más. No, pues ese doctor, al que le dicen doctor, los ciudadanos son los que le pagan el sueldito. Claro. Entonces también tiene que cumplir con unos derechos y unos deberes. Hay que tener claro también que usted debe denunciarlo ante el juez natural que le corresponde a este ciudadano, porque es diferente a un parlamentario, a un senador,
no se denuncia ante la Fiscalía, sino más hacia la Corte, al Procurador General de la Nación ante la Corte. Hay que ubicar el juez natural de esta persona que le está iniciando a usted una injuria o una calumnia o que está hablando mal de usted dentro del contexto, dentro de una investidura pública. ¿Para qué? Para usted le dar a conocer y probar que usted no cometió esa conducta. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Continuamos en Actúe en Derecho. Nos hacen una última pregunta antes de finalizar. Abogado, quiero hacer una pregunta. Si una persona ve una publicación en redes sociales, pero uno no sabe quién la subió, y si uno la comparte, ¿también hay delito? Se hablaba, y por eso hoy aparece en la red WhatsApp el reenviado, para dar un origen. Si usted no tiene claridad de la fuente, es mejor no reproducirla, porque usted puede hacer parte de una cadena de personas que están dañando la buena honra o el buen nombre de otra persona. Entonces es importante dar claridad a la fuente y tomar la decisión si usted es autónomo de publicarla o no, o de retuitearla o de replicarla. Pero es delito, lo pueden señalar. Claro, es decir, a mí me llegó la información a WhatsApp, me llegó de una persona, esa persona le llegó de otra persona, yo como un tercero la llego a compartir, ¿estoy cometiendo un delito? Sí, claro, usted puede hacer parte de la cadena procesal o la cadena de culpables que han venido retuiteando esta información. ¿Y el sistema se le va a medir, hacerle seguimiento a los 5.000 que hayan hecho ese reenviar? Es casi un imposible, pero lo pueden vincular de una forma, el juez lo puede vincular al proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que su retweet pueda ser el más visto, o el más controvertido, o el más reproducido. Entonces usted es una parte generadora del daño al buen nombre. Muy difícil le va a quedar en estos momentos. O sea, si esto que propuso la Corte se está dando para descongestionar el sistema, yo creo que hay algo que todavía está inconcluso y habrá que revisarlo a profundidad. Sí, ahí va a tener que avanzar muchísimo la legislación en esos temas, porque con esto solamente no quedamos así como muy claros o muy protegidos. Falta un poquitico. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, abogado. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en sintonía. Por ahora los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.